Hola, buenos días a todos. Bueno, sabéis que tenemos pendiente por corregir el ejercicio 15, que es muy sencillito, y lo corregiremos a lo largo del día de hoy. Y el 14, que sabéis que os comenté que era un poquito más complicado y que haría falta un poco de neuronas para hacerlo, ¿vale? Os dejo todavía un tiempo para que lo penséis el 14 y le pongo nota extra a ese ejercicio, ¿vale? Falta algún detalle en lo que os conté, faltaba algún detalle para terminarlo. Y bueno, con el vídeo ese inicial, el primer vídeo que os grabé, el vídeo anterior, y un poquito de vuestra inteligencia, seguro que sois capaces de hacerlo. Y si no, pues ya más adelante os daré un poquitín más de ayuda para que vayamos avanzando y consigamos corregirlo también, ¿vale? Como el 15 ya estaba hecho y lo que falta es solo corregirlo, vamos al 16. El ejercicio 16, bueno, no es difícil, pero es un ejercicio largo, tenéis que tener cuidado en los cálculos. Si os dais cuenta, os da un tren de poleas con correas y tenemos una primera correa que es recta y me pide la longitud de esa correa. Para hacerlo os he puesto ahí la ecuación, ¿vale? Sin embargo, la siguiente correa, si os dais cuenta, está cruzada, ¿vale? La que conecta el segundo eje con el tercero es una correa cruzada y por tanto habrá que usar la ecuación de la correa cruzada, que si recordáis cambiaba el signo del último cociente. Tenemos d grande menos d pequeña al cuadrado, y en la de la correa cruzada os la pongo por aquí. Si os dais cuenta, esta es la ecuación que os decía, ¿no? Simplemente añade un signo, o cambia el signo del último cociente a un signo más, signo positivo, ¿vale? Y os dan todo, os dan los diámetros de cada polea, con lo cual que tenéis el cuadrito ese pequeñito que hay al lado de las ecuaciones, y os dan la distancia entre los ejes, entre el eje 1 y el eje 2, entre el eje 2 y el eje 3, que son las S mayúsculas, ¿vale? Ese es el apartado A. El apartado B me pide la relación de transmisión del sistema, bastante sencillo. ¿Cómo se hacía la relación de transmisión de un tren de poleas? Pues simplemente el producto de los diámetros de las poleas motrices entre el producto de los diámetros de las poleas conducidas. Mira todos los diámetros, con lo cual simplemente hacer la ecuación, ¿no? Os la pongo también por aquí para que no tengáis que andar mareando mucho. ¿Vale? Simplemente esa ecuación, nada, se aplica de forma muy sencilla con los diámetros y se calcula. Es el apartado B, ¿vale? El apartado C es un poquitín más complicado, no hemos dado todavía bueno, este curso en física se lo habréis dado ya, me imagino, en varias ocasiones, y me va a hacer falta un poquito más de ecuaciones, ¿vale? Tenéis por ahí la velocidad de giro que os pide, ¿no? Que se la podéis hacer, sería simplemente con la ecuación que ya he colocado ahí, la N2 entre la N1. Bueno, pues aplicáis eso entre el tren de poleas y calculáis la velocidad de giro de cada polea, ¿no? Cuando queramos la velocidad angular, pues ya sabéis que en radianes por segundo ya sabéis cómo hay que hacerlo, ¿no? Recordáis la relación, que es simplemente 2 pi radianes para cada revolución, y un minuto que tiene 60 segundos se hace la equivalencia y no es difícil, ¿vale? Para calcular omega. Lo que sí me pide luego es el par mecánico del árbol de salida. Para hacer eso, fijaros que me dan en el enunciado la potencia. Que habréis preguntado, ¿para qué quiero la potencia? Bueno, la potencia tiene un sentido y es porque me pide en este apartado C el par mecánico del árbol de salida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el par mecánico del árbol de entrada, y con ese par mecánico del árbol de entrada y con la relación de transmisión, la I, calcularemos el par mecánico del árbol de salida, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Vamos a verlo tranquilamente. Fijaros, tenemos aquí he colocado una flechita para que tengáis claro dónde va cada apartado, ¿vale? Tenemos una ecuación que todos conocemos, que es la de la potencia, que es la energía partida por tiempo. Y la energía sabéis que es fuerza por distancia, ¿vale? Y si hacemos distancia entre tiempo, pues seguramente ya estaréis pensando que espacio partido tiempo es velocidad, ¿no? Pues efectivamente es velocidad. Pero ahora me interesa llevarlo a velocidad angular y llevar la f a par, a m, ¿vale? Para hacer eso, lo que hago es multiplicar y dividir por el radio en la ecuación. Fijaros que esa ecuación simplemente he multiplicado y he dividido por el radio de la polea. Con lo cual ahí no he cambiado nada, sigue siendo válida esa ecuación. Y ahora la fuerza por el radio es el par. Y la v partido por el radio, como sabéis que v partido por r es omega, como acabo de colocarlo ahí para que lo veáis, pues me queda f por r es la m, que es el par, y v partido por r es la omega, la velocidad angular, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues aplicamos esa ecuación despejada con el par como incógnita para calcular. Es potencia partido por omega. La potencia me la dan 840 vatios, y la omega la puedo yo calcular porque me da la velocidad de giro del eje de entrada, que es 401 revoluciones por minuto. Esa velocidad de giro la paso a radianes por segundo y esa es mi omega. ¿De acuerdo? Luego tengo P y omega con datos que me dan en el enunciado. Simplemente, ¿vale?
Entonces, con ese par de entrada y la relación de transmisión que ya la habíamos calculado en el apartado B, como resulta que tenemos que la relación de transmisión y es también el par de salida entre el par de entrada, pues podemos despejarnos el par de salida, puesto que ya tenemos el par de entrada y la relación de transmisión, que la hemos calculado en el apartado B, ¿vale? De esa forma calculamos el par de salida, que es el apartado C. Porque la velocidad de giro, ya sabéis que con la relación de transmisión puedo calcularme n de salida, y con esa n de salida la puedo pasar a radianes por segundo, sin problema, ¿vale? Bueno, pues el ejercicio 16. Bueno, pues falta el apartado D, pero realmente el apartado D es que es muy sencillito. Simplemente es multiplicar omega por R, teniendo omega en radianes por segundo. Como tenéis las relaciones de transmisión de cada una de las poleas, ¿no? de cada un par de poleas, quiero decir, la que mueve el eje 1 y el eje 2 y la que mueve el eje 2 y el eje 3, pues podéis calcular directamente la n que necesitéis y de esa n sacaros la omega. Y con esa omega de cada una de las poleas y con el radio de cada una de las poleas os sacáis la velocidad tangencial, que es lo que os pide en el apartado D, ¿de acuerdo? Y luego el ejercicio 17, en el que nos pide que calculemos el número de veces que golpea el clavo, el martillo al clavo, durante el tiempo en el que está avanzando el punto B de arriba hacia el punto A, pues hay que hacerlo de la siguiente forma. Tenemos un motor que está en el segundo eje, si os dais cuenta, pone motor, y me da la N de ese motor. Y me da la N del motor del engranaje que mueve la cremallera, que lleva el sensor instalado para que se pare. Bueno, pues como tengo las dos Ns, puedo calcular la I. ¿Vale? Os he dejado ahí la ecuación para que sepáis cómo sería, ¿no? Y si os dais cuenta, me da Z del que mueve la cremallera, del engranaje que mueve la cremallera. Aquí realmente tenía que haber puesto la de Z, no la de DES. Pero bueno, sabéis que es lo mismo, es Z1, Z2, en lugar de D1, D2. Como tengo las dos Ns y un Z, puedo calcularme el otro Z, el Z del motor. ¿Verdad? No hay ningún problema en eso, ¿no? Vale, una vez que tengo eso, sabéis que el módulo, si recordáis, era el diámetro partido por Z. Diámetro primitivo partido por Z. Y si os fijáis en el motor, me da el diámetro. Me da el D2, el diámetro primitivo del engranaje de motor. 64 milímetros. Como me da el engranaje y tengo un número de dientes, que lo he calculado antes con la relación de transmisión, con la ecuación de arriba, puedo sacarme el módulo. Y ese módulo, para que engrane con el engranaje que mueve la cremallera, tiene que ser el mismo. Luego M lo calculo para el engranaje motor, pero me sirve también para el engranaje de la cremallera, que mueve la cremallera. Entonces tengo ya para el engranaje de la cremallera el M, el módulo, y tengo el Z, que es 25. Con eso me calculo el diámetro del engranaje que mueve la cremallera. Y ese diámetro me va a valer para saber cuántas vueltas puede dar el engranaje que mueve la cremallera. ¿Vale? Hasta que se pare, porque B toque A. Al tener la distancia y tener la longitud de la circunferencia, que me va a hacer falta también, poder hacerlo. ¿Vale? Como tendré una relación de transmisión completa, que podré hacer con la ecuación que acabo de enseñar ahora mismo en la diapositiva, con esa relación de transmisión, ¿vale? Y sabiendo cuántas vueltas da el engranaje que mueve la cremallera, podré calcular el número de vueltas que da la polea pequeñita que tengo en el mismo eje que la leva. Y las vueltas que dé esa polea pequeñita que está enganchada al eje de la leva será el mismo número de veces que golpeará el martillo al clavo, ¿vale? No es difícil, pero había que tener en cuenta el módulo, hay aquí un poquitín de trabajo. Bueno, he puesto aquí, porque luego siempre os surgen dudas, el tema de la longitud de la circunferencia. Como ya os he dicho, en el engranaje que mueve la cremallera acabamos de calcular el diámetro primitivo, ¿vale? Con ese diámetro sé la longitud que se va a mover B hacia A cada vuelta que dé ese engranaje. Divido 2680 entre pi por el diámetro primitivo del engranaje que mueve la cremallera y sé cuántas vueltas da el engranaje. ¿Vale? Y con eso, la relación de transmisión global, que la tenéis en la tercera ecuación que tenéis en el margen derecho, podéis calcular cuántas vueltas da la última polea, la de 15 milímetros, la pequeñita. Y ese será el número de veces que golpea el martillo al clavo. ¿Vale? Luego os pide otra vez lo mismo, pero da el número de vueltas de la polea 4, que es la pequeñita, la que golpea ya
martillo, ¿vale? Entonces os pide que cuando haya dado 12 vueltas, ¿cuánta distancia separará A de B? En el proceso contrario. Calculáis el número de vueltas que... O sea, os da el número de vueltas de la de salida, que es la polea pequeñita, la 4, y os pide el número de vueltas de la de entrada, que es la que mueve, el engranaje que mueve a la cremallera, la polea, el engranaje 1, y en base a eso podréis calcular la distancia que falta por recorrer de B hacia A, ¿vale? Es sencillo, yo creo que en esta ecuación seréis capaces de hacerlo, y si no, pues ya lo vamos corrigiendo. Y el 18 es un ejercicio bastante fácil. Si os dais cuenta, tenemos ahí un cono de poleas motriz que está enganchado a un motor y un cono de poleas conducido que está enganchado a una broca que hace agujero, que es un taladro que para hacer agujero, ¿no? Simplemente me hace falta la ecuación que he colocado ahí, en el margen derecho. No hace falta más. Lo único que habrá que ir viendo en qué posición está colocada la correa. Al ser un cono de poleas, esa correa se puede desplazar a diferentes posiciones y tendré diferentes relaciones de transmisión. Entonces tendré que ir pensando en cada uno de los apartados qué relación de transmisión tengo en función de donde esté colocada la correa. Si queréis lo vemos brevemente. Me dice en el apartado, si el motor gira a 1400 revoluciones por minuto, ¿qué velocidad de giro se obtiene en el taladro al seleccionar poleas de diámetro 60 y 140? Bueno, pues tenemos 60 y 140, tengo una relación de transmisión, tengo la N de entrada, la N1, poder calcular la N2 de forma sencilla, con la ecuación que tenéis, ¿no? En la diapositiva. Si el motor gira a 1400 revoluciones por minuto y se elige la posición que aparece en la figura, es decir, motriz, diámetro de 70, conducido, diámetro de 120, ¿a qué velocidad girará la broca? Es lo mismo, pero con una relación de transmisión distinta. ¿En qué posición se debe colocar la correa para obtener la máxima velocidad de giro de la broca? Pensadlo un poquito. Queremos que sea multiplicadora. Luego la I tiene que ser la máxima posible. Y la I es D1 entre D2. ¿Cuál es la D1 más grande para que la I sea la mayor posible? La de 80, ¿no? ¿Y cuál es la D2 más pequeña? Porque está en el denominador. Me interesa que sea lo más pequeña posible. Pues eso, lo hacéis, calculáis la I, calculáis la velocidad de giro de la broca. Y luego me dice que cuál será la velocidad mínima que se puede conseguir en la broca si el motor está girando a 1400. La velocidad mínima, ¿cuál será? Cuando sea más reductora, ¿vale? Cuando la I sea la más pequeña posible. ¿Y cuándo es la I la más pequeña posible? Pues con el D1 el más pequeño posible y el D2 la más grande posible, ¿vale? Lo hacéis y lo calculáis a ver si os sale. Es muy sencillito este ejercicio, ¿vale? Y ya sabéis, corregimos hoy el 15, el 14 le echáis un nuevo intento, que ya sé que todavía no lo habréis conseguido. Estáis todos ahí todavía esperando que os ayude más. No voy a ayudar más hasta que alguien lo intente y me dé algo para poder seguir trabajando. Me dais una primera idea, la vemos juntos y vemos qué falla en esa idea y a partir de ahí vamos construyendo, ¿vale? Pues nada, mucho ánimo y venga, que ya queda un día menos para que nos volvamos a ver. Venga, un saludo, hasta luego.